Señores, la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, Haití, recomendó a los ciudadanos de ese país abandonar Haití lo antes posible, utilizando vuelos comerciales o privados en una alerta publicada ayer miércoles en la página web. Dada la actual situación de seguridad y los problemas de infraestructura, los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país lo antes posible, utilizando medios de transporte comerciales o privados, se lee en el comunicado. Numerosas compañías aéreas están ofreciendo actualmente vuelos desde los aeropuertos internacionales de Haití, Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, agregó la embajada. Los vuelos se llenan rápidamente y es posible que no haya plazas disponibles hasta varios días o incluso varias semanas antes de la salida, añadió la información. De acuerdo a la embajada norteamericana, como el número de plazas puede ser limitado, los ciudadanos estadounidenses deberían considerar la posibilidad de reservar sus vuelos con antelación, al tiempo que elabora una lista no exhaustiva de las compañías aéreas que operan en Haití. Los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de Puerto Príncipe deben seguir la información local y hacerlo solo cuando se considere seguro, destacó el comunicado. De seguro que muchos de estos ciudadanos norteamericanos, para abandonar Haití siguiendo los consejos de su embajada, deben estar utilizando al consulado dominicano en Puerto Príncipe y en otras ciudades para venir hacia nuestro país y salir así de Haití. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó ayer retirar el grillete electrónico al imputado Fernando Rosa, implicado en la supuesta red de corrupción desarticulada en la operación Antipulpo. La magistrada Claribel Nivar tomó la decisión de retirar la medida preventiva del grillete al exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, durante el conocimiento de la revisión de medidas de coerción que le correspondía al imputado. Sin embargo, la jueza le ratificó el arresto domiciliario que le fue dictado a Rosa en agosto de 2022, luego de permanecer más de 18 meses en la cárcel cumpliendo prisión preventiva. De acuerdo con las ponderaciones de la jueza, su decisión de retirarle el grillete al imputado se debió a que el dispositivo es muy costoso y que por la situación económica que está atravesando Fernando Rosa, le sería imposible continuar pagando el aparato de vigilancia que poseía. En el caso de la hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalis Medina, quien también está imputada en este caso, la jueza le ratificó el arresto domiciliario que cumple desde el 2022. Y Fernando Rosa no lo han interrogado y se pregunta cuál es la acusación, porque el expediente no especifica acusación concreta con él, sino hablan de todo el problema en sentido general y lo mencionan, pero en términos concretos, ¿qué él hizo? No hay ningún caso en el expediente que lo señale así. Señala de sumas que la entidad había, bajo su tutela, había eh, dispuesto de algún... Manejado. Sí, habla de los fondos que le dio a Margarita, a la fundación de la hermana, de que tenía militares cobrando unas cuantas botellas, pero nada de eso es un delito. Ustedes saben también que él, Fernando Rosa, aquí ayudó a hacer, inclusive hasta a los mismos periodistas con el local del club. Hubo una erogación ahí. O sea que Y, contribuyó. sí, sí, no, aquí en Santiago se hicieron cantidad de obras, porque fíjese lo que pasa con el FOMPER. El FOMPER es la institución que le da seguimiento a los intereses del gobierno en las empresas que fueron capitalizadas. Entonces, no todo lo que se capitalizó fue quiebra. Entonces, por ejemplo, Molino de los Amas le deja mucho dinero al Estado. Ejejaina y la Gitabo le dejan miles de millones de pesos todos los años al gobierno. Para mencionar tres, porque creo que Tabacalera apenas subsiste
Entonces, la ganancia del gobierno, una parte se puede utilizar en obras en los lugares donde habían fábricas o empresas del Estado. Sí. Entonces, eso era lo que hacía todo con el permiso del presidente. Por ejemplo, el Politécnico de Pekín salió de Fomper. El arreglo del el Politécnico, el otro que está en las afueras de Pekín, también salió de ahí. Un hospicio en San José de las Matas salió de ahí. O sea, así numerosas obras en el país salieron de ahí y él le dejó lo dijo en el juicio, 8.000 millones al gobierno de Luis Abinader, se lo dejó en caja para que hiciera y dispusiera. Porque fíjese otra cosa, don Ramón, el gobierno usa ese dinero a discreción, eso no se incluye en el presupuesto, ni se incluía ni se sigue incluyendo. Entonces el gobierno a veces esas cosas que están fuera del presupuesto, que le piden una carretera, un asfaltado y tiene mucha presión, lo saca de ahí. Sale de Fomper. Usted sabe que también el acueducto de La Canela salió de ahí también. El presidente Luis Abinader respondió ayer las preguntas de los directores de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde abordó temas como la reelección, la economía, el crimen, Haití y otros aspectos durante 2 horas. El mandatario, quien tomó la decisión de buscar la reelección, fue en primer lugar cuestionado por el director del Listín Diario, Miguel Franjul, quien le preguntó sobre los factores que lo llevó a decidir buscar otro periodo y cuáles son los desafíos que amenazarían esa posibilidad. El mandatario dijo que fueron varios meses de reflexión previo al pronunciamiento, tomando en cuenta todas las reformas que han hecho y las que están en camino, el pedido de la población y en general el plan que están desarrollando, todo esto por encima de la tranquilidad personal, dijo. Lo que uno más evalúa es la tranquilidad personal. Fueron muchos meses de pensar, de analizar. Como ustedes saben, la familia también tiene una decisión y aunque no me gusta la constitución de esa reelección inmediata, continua, eso es lo que hay. Es la decisión que tomamos, argumentó el mandatario. El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles el decreto supremo que pone en marcha el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, programa que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición, muerte y destino de las víctimas de la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. En estos días, donde hay quienes se atreven a negar todo esto, los crímenes de la dictadura, ¿cómo se corresponde a quienes invitan a olvidar, a quienes niegan lo que ocurrió, a quienes lo justifican y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo? Expresó Boric desde el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia en Santiago, la capital de Chile. En ese sentido, el mandatario dijo que desde su gobierno consideran que la mejor manera de dar respuesta a alguna de estas preguntas es llevando a la práctica y asumiendo como responsabilidad colectiva e institucional la responsabilidad que asumieron en su momento de manera solidaria las víctimas o de manera solitaria las víctimas del régimen que organizó el golpe de Estado contra el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Bueno, la democracia es memoria y futuro y no puede ser la una sin la otra. Por tal razón, dijo, la puesta en marcha de este plan se traduce en el compromiso permanente del gobierno y del Estado en hacer todo lo que está a su alcance para esclarecer los crímenes de la dictadura militar. Bueno, el Tribunal Supremo en esta semana condenó a varios de ellos a varios años de prisión. Inclusive uno de ellos, el Chacón Soto, pidió permiso cuando la policía fue a buscarlo, pidió permiso para tomarse un medicamento y lo que hizo fue entrar a su habitación y darse un pistoletazo en la cabeza.
Ese fue un torturador y asesino directo del cantautor Víctor Jara. Mire, don Ramón, vi una imagen emotiva. Ustedes saben que ellos a veces hacían un allanamiento y habían bebés en el matrimonio que ellos allanaban, se lo llevaban. Y luego lo desaparecían el niño también. Lo vendían, lo adoptaban. Hacían algo peor, hacían algo peor. Embarazaban mujeres allí en la cárcel. Presas. Y después les quitaban los hijos y se los repartían. Y otras que la apresaban estando embarazada, luego que daban a luz en la cárcel, también se robaban los niños. Sí, Pues sí. son muchos niños, muchos de estas personas que han descubierto. Y ayer, don Ramón, vi la emoción de un caso reciente de uno de estos jóvenes abrazando a su abuela, creo que era a su abuela, que estaba abrazando porque no la conocía ni sabía su situación. Pero no te creas que fueron los chilenos los únicos oficiales que hicieron eso. Los argentinos lo hicieron. Acuérdate de las Madres de Mayo, de la Plaza de Mayo. Sí, que hacen el mismo trabajo, localizar a los descendientes de esos presos asesinados por la dictadura. Señores, se está deshaciendo la Francia colonialista. Se está deshaciendo, se está haciendo pedazos. O en este cable. La toma del poder por los militares en Gabón es uno de los últimos acontecimientos que afecta a una de las antiguas colonias africanas de Francia, en medio del creciente sentimiento antifrancés que se está registrando en varios países de África, escribe The Wall Street Journal. Así, a primeras horas del miércoles, un grupo de militares de Gabón disolvió las instituciones gubernamentales y canceló las elecciones generales tras conocerse que el presidente Ali Bongo Ondimba había sido reelegido para un tercer mandato con el 64.27% de los votos. Poco después, los uniformados comunicaron que el derrocado mandatario se encontraba bajo arresto domiciliario y que su hijo, Noureddin Bongo Valentín, fue también detenido, mientras el general Brice Oligui Nguema, quien desde abril del 2019 se desempeñaba como jefe de la Guardia Republicana de Gabón, fue nombrado como jefe de Estado por el periodo de transición. Con una población de unos 2.4 millones de habitantes, Gabón cuenta con algunos de los bosques y la fauna más prístinos de África. Además, es uno de los principales productores de petróleo del continente y miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El Estado también exporta madera, manganeso y uranio. Una candelita, por allí jumea. Agarraron a Libia, desbarataron a Libia, pero ahora le aparecen otros militares tipo Gaddafi. Bueno, vamos a ver a continuación el clamor de los moradores del Rincón de los Martínez en Moca, que claman para que le asfalten sus calles. Que ayer tuvimos que dejar un camión quedado ahí y cuando llueve aquí en Burro, que ni en Burro se subió ahí porque tenemos, papá murió de 103 años, que desde Trujillo estamos luchando por esa carretera y todavía no puede hacer nada. Este gabinete no ha hecho nada, vamos a esperar a ver en Dios que hagan algo porque quedado que estamos bien, por ahí no sube un vehículo. Por ahí creo que fue el jueves, tuvimos que dejar un camión que se quedó ahí, buscar una patana para jalarlo. Porque imagínense, una situación ahí difícil. Yo no veo a nadie que está haciendo movimiento de nada. Bueno, la situación es que está muy mala, muy mala. Bueno, de que vienen a arreglarla, por lo menos estamos esperando que se acabe el trabajo que están haciendo por la laguna, ¿ven? De 2 kilómetros, y que para venir los aparatos para acá.